días, jóvenes, ¿cómo están? Pues va a ser un gusto para mí darles esta clase de oferta y demanda. En algún momento, cuando ustedes estaban viendo modo de producción, ya ve que meto mi cuchara yo ahí. Soy la mamá de la maestra Faride. También soy economista de carrera y también doy clases de economía en ESIME Zacatenco. Em, el tema que les voy a dar ahora es oferta. Ah, mire, su maestra me está diciendo que me está obligando. Bueno, aparte de que sí me está obligando, me gusta. Entonces no hay mucho así, mucho problema. Bueno, mire, estamos en esta parte de la microeconomía. Estaba viendo qué les ha dado su maestra por centro, checándole. Y sí, ya les digo que es microeconomía, les ha hablado del mercado, les ha hablado su clasificación del mercado, la generación de bienes, diferencia entre bienes y servicios, qué es una empresa, porque si hablamos de microeconomía estamos hablando de la economía de quién, de las unidades económicas, y esta unidad económica llamada en este caso para nosotros empresa, ¿sí? Recuerden que también la microeconomía estudia a las personas, pero en este caso no lo hacemos, por eso digo, en este caso estamos estudiando la economía, pero ¿de quién? De la empresa. Bueno, entonces el tema que les voy a desarrollar es, primero vamos a empezar con la demanda. No es de la demanda de que van al Ministerio Público a demandar a alguien, ¿no? Aquí estamos hablando de... Estás de buenas. Ajá, aquí estamos hablando de demanda, pero en el sentido de adquirir, de consumir, ¿sí? De comprar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la demanda, es todo aquello que nosotros, ¿no? Los individuos, ¿qué hacemos? Adquirimos, compramos. ¿Para qué? Para poder cubrir nuestras necesidades. Y cuando nosotros acudimos a ese mercado, ¿se acuerdan cuando vieron la definición de mercado? Decía que concurría a quiénes. Concurría, ¿no? Un oferente, el productor, ya sea de bienes o de servicios, y por el otro lado también iba a quienes, quien requiere esos bienes o servicios para cubrir sus necesidades. Pero hay un elemento también ahí fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental que sirve para intercambiar? ¿No? Es en este caso el dinero. Hay todavía algunos ejemplos o casos que se pudiera dar de trueque, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, no sé si han visto anuncios o cuando hacen un trato con una persona amiga o familiar y te dice, te vendo mi coche, ¿no? Acepto o vendo casa y acepto coche o acepto maquinaria, por decir algo, y la diferencia se lo das en efectivo o hacen un trato. Cuando yo intercambio un bien por otro, ahí estoy hablando de qué, de trueque, ¿no? Pareciera que en esta época ya no existe, sí existe, pero claro, en mínima proporción, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de la demanda, cuando yo o la sociedad adquiere bienes y servicios, ¿para qué? Para poder satisfacer sus necesidades, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la demanda, esta demanda puede ser individual o podemos hablar también de la demanda ¿qué? Social, ¿sí? Voy a definir entonces aquí, como lo van a ver en cualquier libro de economía, qué es la demanda. Entonces, la demanda, ¿qué es? Es la cantidad de bienes y o servicios, dice, que está dispuesto a adquirir, ¿no? Es la cantidad de bienes y o servicios que está dispuesto a adquirir el individuo
o también persona, ¿no? El individuo o un grupo de individuos a qué? A diferentes niveles de precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la demanda en general? Cantidad de bienes que estamos dispuestos a adquirir a diferentes niveles de precio. Pero cuando se da esta relación de lo que yo voy a demandar, va a depender de varios factores. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores de la demanda? En este caso, para empezar, ¿qué? El precio. Ese es algo fundamental. Entonces, hablamos de los factores, el precio. ¿Qué otra cosa? El ingreso. ¿Qué otra cosa? Entonces, precio, ingreso, también depende de qué, de mis gustos y preferencias, ¿no? Entonces, gustos y preferencias. ¿Qué otra cosa? Preferencias. Otra de las cosas, ¿qué pasa con el precio de otros bienes? Entonces debemos tomar en cuenta, dice, los bienes, los precios de los bienes complementarios y hay que también tomar en cuenta qué pasa con los bienes sustitutos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los factores que se toman en cuenta cuando se da la demanda? Una, el precio. Ese es fundamental. De esto va a depender que yo consuma más o consuma menos. Dentro de un momento vamos a ver eso. ¿Sí? Ahora, ¿el precio cómo se determina? Pues va a ser en este caso su costo más su margen de utilidad, que más adelante también cuando veamos costo, punto de equilibrio, lo vamos a ver. ¿Sí? El ingreso, eso también es fundamental, porque yo puedo tener la necesidad, por decir algo, de querer comprarme, vamos a suponer, un juego de recámara, ¿no? Y entonces resulta que yo voy, no sé, a Dico, y entonces checo, hay varios modelos, y entonces, no sé, va desde 15,000 hacia arriba las recámaras, ¿no? Entonces, a lo mejor a mí me gustó esta que cuesta 28,000 pesos, ¿no? Está muy bonita, o sea, es a mi gusto. Ya lo comparé con el precio de otros modelos, ¿sí? Ya en este caso también vi, listo, se cerró la puerta. Entonces yo ya comparé los precios, ¿no? Ya vi este modelo, las características, el tipo de colchón, el tipo de cabecera, etcétera, y entonces ahí están los precios. Pero a mí me gusta el de 28,000. Pero ¿qué pasa con mis ingresos? No, yo no tengo el ingreso suficiente como para eso. ¿Para qué sí me alcanza? A lo mejor me alcanza para uno si era de 15, a lo mejor uno de 18. ¿Se dan cuenta? O sea, sí tengo la necesidad, sí lo quiero adquirir, pero ¿qué pasa? Tiene un precio determinado y yo no tengo un ingreso suficiente. ¿Sí? Ahora, también depende mucho de mis gustos y preferencias. Yo puedo, les voy a poner un ejemplo. Cuando su maestra era pues pequeñita me refiero 3, 4 añitos así, mi papá venía pues a visitarnos porque mi papá vivía en Perú y entonces se iba con su maestra y entonces cuando llegaban a un centro comercial mi papá le quería comprar, por decir algo, un chocolate, ¿cómo se llama? Larín, el Carlos V, por decir algo.
Ah, pero ella no quería a Carlos V. Ella quería un Hershey, ¿se llama? Sneaker. Un sneaker, algo así. No, ella no. Y entonces mi papá, me acuerdo mucho que decía, no, dice, ella no quiere nada barato. O sea, ella dice, quiero esto y eso. Entonces, ¿de qué está dependiendo? O sea, ella quería, vamos a suponer la necesidad es el chocolate. Pero el chocolate de la harina a lo mejor cuesta, por decir algo, 8 pesos, mientras el sneaker cuesta 20 pesos. O sea, ¿qué está prevaleciendo ahí? Sus gustos y preferencias. Y si hubiera sido el caso que no tuviera suficiente dinero, pues, ¿qué hubiera hecho su maestra si no le compraba? Berrinche, llora, ¿no? Obvio. Entonces, tiene que ver también nuestros gustos y preferencias, ¿sí? Está bien, me gusta esto, pero, ¿no? O sea, tengo la necesidad de comprarme un par de tenis, ¿no? Pero yo quiero, como ustedes que están jóvenes, quieren presumir, que dicen, no, prefiero esperarme, aunque sea un par al año, pero que sea de qué, de marca. Y a lo mejor sus papás tienen la posibilidad que en el año les pudieran comprar 2 pares o 3, pero de uno más económico. Pero ¿qué está pasando? Ustedes tienen ya un gusto, también la moda, también el tiempo ya determinado. Entonces sí va a depender mucho de ese gusto y preferencia. Dice que también debemos tomar en cuenta que, ¿qué pasa con los bienes complementarios o los bienes sustitutos? ¿Qué es un bien complementario? No sé, aquí no creo que requiera hacer algún, vamos, ningún eje, mayor precisión pues en el precio, ingreso y gusto. Vamos más bien con los bienes. ¿Qué es un bien complementario? Un bien complementario, su nombre lo dice, ¿no? Si por ejemplo, a mí me gusta el café, ¿sí? Pero como me hace daño, debo tomar capuchino. Entonces, en este caso, el bien complementario, porque me cae mal, me da agruras, acidez, con solo tomarme una taza de café, lo hago con qué? Que lo voy a combinar con leche. Entonces, la leche, ¿no? Ay, la leche, si es café, la leche es el bien complementario de qué? ¿Sí? La leche es el bien complementario para el café. Si alguien me ponía un ejemplo, una vez un alumno decía, una alumna, voy a ir a una boda, ¿no? Y entonces para ir a la boda me voy a comprar un traje de noche para ir a la boda. ¿Cuáles eran sus bienes complementarios? Como decía, unos buenos zapatos, unas buenas zapatillas, o el bien complementario también, las alhajas que se iba a poner, ¿sí? Entonces, es dependiendo, ¿no? Si, por ejemplo, nos gusta las galletas, ¿no? O las tostadas, el pan. Se dan cuenta, pienso en comida, ¿no? Una tostada a lo... ¿Cómo? Y ya desayunamos, ¿no? La tostada, ¿cuál puede ser su bien complementario? Mantequilla, puede ser también mermelada, ¿sí? Ese viene a ser ¿qué? Bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustituto? Ahorita les voy a poner un ejemplo. Hace como una semana fui con el doctor y pues como estoy rellenita estoy muy recuperada, dice el doctor. Entonces, pues me ha puesto a dieta. Entonces, pero me he quitado varias cosas. Dentro de todo eso, nada de lácteos, ¿no? O sea, nada de las leches ni entera, ni deslactosada, ni desgrasada, ni nada de leche. Pero lo puedo cambiar. ¿Por qué?
por leche, por ejemplo, de avena, de nuez, de soya. ¿Se dan cuenta? O como tengo acidez, no puedo tomar café. Pero ¿qué sí puedo tomar? Sí puedo tomar té, ¿no? Entonces es un bien sustituto, ¿sí? Entonces, bienes sustitutos, entonces aquello que yo puedo cambiar por otro y va a cubrir igual mi necesidad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, si fuera la leche normal entera, por decir, ¿no? Normal. El sustituto puede ser una leche, pero ¿de qué? Una leche, por ejemplo, de soya, ¿sí? O puede ser una leche, ¿no? Como me dijo el doctor, de avena, ¿sí? O por ejemplo, otro sustituto, café, entonces lo puedo sustituir por té. Por ejemplo, en este caso queremos evitar la contaminación. Cada vez la población va creciendo más y eso lo vemos en países como la China, India y ahora también aquí mismo. ¿Qué estamos sustituyendo como una forma de transporte? El coche, ¿por qué? Por la bicicleta. Las bicicletas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se da cuando nosotros hablamos de la demanda, ¿no? Dice, debemos tener en cuenta principalmente el precio, el ingreso de las personas, sus gustos y preferencias. ¿Qué pasa con los bienes complementarios? ¿Qué pasa con los bienes sustitutos? ¿Estamos? Ahora, si yo quiero saber, voy a hacer la diferencia entre cantidad demandada y función demanda. Entonces voy a poner aquí cantidad demandada, muy grande, ¿no? Versus función demanda. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de cantidad demandada, se define como la cantidad de bienes, vamos a suponer que la persona o las personas adquieren, pero a un determinado precio, ¿sí? Vamos a hacer aquí una tablita, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a hablar en ese caso sobre el consumo de leche, ¿sí? El ejemplo va a ser consumo, en este caso, de leche. Aquí en economía, hay letras que usamos que son comunes, ya nomás vemos una Q y sabemos que es cantidad. Llámese cantidad demandada o ofrecida, pero siempre cantidad, ¿no? En este caso, como estamos hablando de la demanda, no es necesario ponerle aquí la D, pero sería ¿qué? Cantidad demandada, ¿sí? Pero aquí sería entonces, primero aquí vamos a poner puntos, así, los puntos, y aquí será entonces Q, la cantidad demandada. Y aquí va a estar el precio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer en el punto A, no, al revés, perdón. El precio y la cantidad, Q, cantidad demandada, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando el precio de la leche está a 24 pesos el litro, X marca, ¿no?
deslactosadas, de lo que sea, 24 pesos, vamos a suponer, en mi caso, compraría a lo mejor, no sé, uno, ¿no? Esa sería una primera alternativa, A. B, si la leche bajara, ¿no? Y ya ve que luego está la promoción. Si la leche baja, por ejemplo, a 22 pesos, a lo mejor yo compro 2. Si la leche baja, por ejemplo, a 20 pesos, a lo mejor yo compro 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Perdón. Cada uno de estos puntos, aquí, esto viene a ser una cantidad, cada punto. Este punto A es una cantidad demandada. ¿Sí? El punto A, el punto B, el punto C, cada uno de esos puntos, cada uno va a ser los puntos de lo que se va a llamar cantidad demandada, ¿sí? Entonces, ¿cuánto consumo? Cuando cuesta 24 pesos, consumo 1. Cuando cuesta 22 pesos, consumo 2. Cuando cuesta 20, consumo 3, ¿sí? Ahora, recuerden también que en el consumo hay algo muy importante que es el punto de saturación o de nivelación. Yo puedo tener necesidad de cualquier, ya sea bien o servicio, pero va a llegar un momento en que es el punto de saturación, que no quiero más. Inclusive su valor depende, como le digo, de la necesidad. A lo mejor por ahí van a encontrar un ejemplo, lo van a oír, que dice, si yo estuviera en un desierto, ¿no? Y resulta que tengo tanta sed que el primer vaso, ¿no? Para mí sería una gran satisfacción y estaría dispuesto a ¿qué? A pagar lo que sea por ese primer vaso de agua. ¿Qué pasa si por el primero pagué 1,000 pesos? ¿Qué pasa con el segundo vaso de agua? Como yo ya he satisfecho en algo esa sed, a lo mejor por el segundo solo voy a pagar ¿cuánto? 800. Y a lo mejor ya para el cuarto vaso ya cubrí mi necesidad. Y entonces ahora pues solo pagaré, hagan de cuenta, a lo mejor 100 pesos. Y en el último pues ya 5 ya no. Entonces mi grado de satisfacción es también que va a determinar en este caso el valor que yo le voy a dar para asignar un precio, ¿sí? Entonces, ya vimos cantidad demandada. Voy a hacer la gráfica aquí para que podamos ver precisamente eso de la cantidad demandada, ¿no? Entonces, yo les decía que en economía, entonces, en el eje de las X va a ir siempre Q, que es cantidad, variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente va a ser ¿qué? El precio, ¿sí? Entonces dice, si yo grafico acá, en lo que les había puesto esta tablita, ¿sí? 24.1. Entonces voy a poner aquí las cantidades. Aquí será 1, cantidad de bienes, ¿no? A demandar. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 litros de leche, ¿no? Acá Q es entonces la leche. Y los precios, entonces voy a hacerlo de 10 en 10. 10, 20, 30, no, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la leche cuesta 24 pesos? Cuando cuesta 24 pesos, que más o menos será aquí, yo consumo ¿cuánto? 1. ¿Sí estamos bien?
un poquito más acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, ese es mi primer punto, ¿no? Ese es A. Cuando vale 24, puse 24, ¿no? Cuando vale 24, yo consumo 1. Vamos a suponer, le voy a poner otros. Cuando vale 15, ¿no? Por ejemplo, yo puedo consumir 2. Lo voy a ir poniendo así. Consumo 2. Cuando cuesta 10, yo voy a consumir, hagan de cuenta, 3 por acá. ¿Sí? Cada uno de estos puntos se llama cantidad demandada. ¿Sí? Entonces, este punto, esto viene a ser la cantidad demandada. Entonces, esta es cantidad demandada. Cantidad demandada. ¿Sí? ¿Y qué viene a ser la función demanda? O la curva de la demanda. Va a ser entonces la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a consumir o adquirir que la persona o la sociedad a diferentes niveles de precio. Y entonces es ahí donde vamos a unir esos puntos, ¿sí? Vamos a unir esos puntos y tendré una curva de demanda así. Entonces, esta es mi curva de la demanda o también llamado función demanda, ¿sí? Ahora, muchachos, también pueden llegar a encontrar libros o casos donde según yo pasé por debajo para qué, donde tenemos una recta, ¿no? Y tenemos incluso la función de la recta, pero en el documento lo van a manejar como la curva, ¿no? Porque normalmente, y es más utilizado el término curva de oferta, curva de demanda, aun cuando en alguna ocasión pueda darse que a través de rectas. Ah, pero se dará recto siempre y cuando sea una demanda unitaria, ¿no? Lo que generalmente, pues, los países capitalistas no lo conocemos, ¿sí? Entonces la D, esta es cantidad demandada a cada punto, y la D, esto entonces es función demanda. Entonces ya vimos, ¿no? O sea, ¿qué es la demanda? Cantidad de bienes que está dispuesto a adquirir el consumidor a diferentes niveles de precios. Si se dan cuenta, es la definición de función demanda. ¿Qué es cantidad demandada? Cantidad de bienes que adquiere el consumidor a un determinado nivel de precio. O sea, a 25 pesos yo consumo 1, a 15 consumo 2, a 10 consumo 3. ¿Sí? Entonces, si uno, ya estoy hablando de la función demanda. Bueno, entonces ya tenemos diferencia, ya tenemos qué es y cuáles son sus factores. Ahora les voy a hablar de la ley de la demanda. ¿Qué dice la ley de la demanda? Dice que mientras permanezcan constantes estos factores, o ceteris paribus, dice, ceteris paribus. Ya parezco como la de Hexatlo, paribus. ¿Sí? ¿Sí? Hilda Rosique. Hilda Rosique. Ceteris paribus victoriosus economicus agentes. Ajá, Homo sapiens. Entonces, cuando decimos que estos factores, ¿no?,
sin incluir el precio. Mientras todo esto permanezca constante, entonces solo vamos a tener dos elementos, ¿sí? Dos elementos que vamos a tener en cuenta, que va a ser la cantidad demandada y el precio, y todo lo demás permanece constante. Dice que mientras los precios, por ejemplo en este caso, vamos a suponer, si el precio disminuye, yo tiendo a consumir más, ya vimos el caso. Pero ¿qué pasa cuando el precio sube? Cuando el precio sube, yo tiendo a consumir menos. Entonces, la ley de la demanda dice que mientras los factores permanecen constantes, la demanda, lo que yo consumo, varía en función inversa al precio. Varía en función inversa al precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si el precio baja, el consumo aumenta. Si el precio sube, la cantidad disminuye. ¿Sí? Entonces lo voy a poner aquí. Famoso ceteris paribus, ¿no? Entonces, dice, mientras los factores de la demanda permanecen constantes, la cantidad demandada varía en función inversa al precio. Al precio. ¿Sí? Se lo voy a poner así de una forma. Entonces, si el precio sube, ¿qué pasa con la cantidad consumida? La cantidad adquirida, comprada, consumida, la cantidad comprada, mejor le voy a poner, comprada, disminuye. ¿Sí? Este es un caso. El otro, si el precio, ese precio baja, entonces la cantidad consumida o comprada, ¿qué es lo que le pasa? Sube. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la ley de la demanda. Maestra, ¿qué otra cosa quiere que les explique? El desplazamiento de la función, a la Ahí derecha y a la izquierda. Ok. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hablar, el tema se va a llamar entonces ahora desplazamiento de la curva. ¿Saben qué voy a hacer? Para todo ponerlo acá. Voy a borrar esta parte nada más, ¿sí? Esto. Para cuando tengan alguna duda, pues regresan a esta parte, no es fundamental. Ahí dice que varía en función inversa. Pues ahora vamos a ver el desplazamiento. Hay una que es sobre la misma curva. Sobre la misma curva, ¿no? Y esta simplemente depende de ¿qué? Del aumento. Esta va a depender del aumento
o disminución del precio, nada más. Del aumento o disminución del precio. ¿Dónde lo vemos? Aquí mismo, miren. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes gustan, ¿no? Como una forma también de estudiar, háganlo. Cuando mi curva, en este caso, digo que hay desplazamiento aquí mismo. ¿Qué pasa cuando mi precio sube? ¿No? Si mi precio sube, ¿qué es lo que ha pasado? Yo tiendo a disminuir menos, o sea, mi curva tiende a hacer esto, ¿sí? ¿Cuándo se da eso entonces? Cuando hay un aumento, cuando en este caso el precio se incrementa. Pero ¿qué pasa si el precio baja? Si el precio baja, entonces yo tiendo a consumir más, entonces acá hay una disminución del precio. ¿Por qué? Porque cuando yo, en este caso, ¿no? En este caso, vamos a ponerle aquí, el precio estaba a 25, ¿qué pasa? Yo solo consumía 1. Pero ¿qué pasa si el precio está bajando ahora a 15? Aquí, el precio disminuye a 15. ¿Qué pasa con mi consumo? Si yo solo consumía 25,1, resulta que ahora 15 yo voy a consumir ¿qué? Ya no solo 1, voy a consumir en este caso hasta 2. ¿Sí? Si ahora al revés, si el precio se incrementa, ¿no? Vamos a suponer, voy a usar de otro color. Si el precio se incrementa, en este caso, de 10 de aquí a 15, ¿sí? Yo estaba consumiendo, cuando valía 10, consumía 3, ¿sí? Pero ahora que vale 15, voy a consumir 2. O sea, quiere decir que mi demanda también está, ¿qué? Disminuyendo. ¿Pero en dónde está? Estamos en la misma curva, ¿sí? Ahora, 2. También puede haber desplazamiento, pero ahora a la derecha o a la izquierda. Entonces, desplazamiento a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? También aquí lo pude haber hecho, ¿no? Espero que no los esté confundiendo. A ver. Entonces, aquí voy a tener mi curva. ¿Sí? Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 5, 10, 15, 20, 25. ¿Estamos? Entonces tengo un primer punto acá. Aquí cuando vale 15 estoy por acá. Cuando vale 5 estoy por acá. ¿Sí? Entonces, mi curva... No, era 1, 2, 3, ¿no? Más o menos entonces, así. ¿Sí? Ahí va a ir mi curva. Ahora es cuando es que mi curva se va a reemplazar. Esa es mi demanda, mi curva de demanda, esta. ¿Sí? A ver. No me gustó cómo salió, pero no es raro, así puede ser también, pero tiene una explicación. A ver, lo voy a hacer así. Ahora sí que me sale todo recto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces acá tengo mi curva de demanda.
¿sí? Ahora, cuando esta curva se va a trasladar, en este caso, vamos a suponer aquí, a D1, ¿no? ¿Cuándo es que se va a desplazar? Aquí, a D1. Entonces, ¿cuándo se va a desplazar en este caso la curva de demanda? ¿Sí? Pero en este caso a la izquierda. No, a la derecha, perdón, primero. La curva de la demanda, pero a la derecha. Dice que se puede, ¿cómo se dice? Desplazar a la derecha. Por ejemplo, si yo, ¿no? Cuando cuesta 25 pesos, vamos a ponerle 25, 20, 15, 10, 5. Cuando este litro de leche me cuesta 25 pesos, originalmente yo ¿cuánto compro? Compro 1. ¿Estamos? 2, 3. ¿Sí? O sea, cuando cuesta 25 pesos yo compro un litro de leche. Si la leche, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a decir, cuesta 25 pesos, pero aún estando así a ese precio caro, yo estoy dispuesta a consumir más, ¿no? Vamos a suponer que fuera como, no, porque también puede haber un desplazamiento de la curva, ¿no? Por ejemplo, como en mi caso, ¿no? O como en el caso de muchas personas que no pueden comprar, no pueden tomar leche entera, por ejemplo, y tiene que ser bajo en grasa o deslactosada, entonces es un bien sustituto. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso mi curva disminuye, vendo ya menos leche normal. Ese es el caso para cuando se va a la izquierda. Pero aquí, la primera es cuando el consumidor está dispuesto a este mismo precio, seguir comprando más. ¿Y por qué voy a seguir comprando más? Pues porque así lo requiero. ¿Qué pasa con las medicinas? ¿No? O sea, originalmente está aquí el punto, ¿no? O sea, yo compraba 1, ¿no? ¿Sí? Compraba 1, pero como sí lo requiero, ¿sí? Y no hay otra opción, pues a ese mismo precio pues puedo comprar más producto, ¿sí? Entonces, por eso es el primer desplazamiento. O sea, aquí sería entonces, una sería entonces al mismo precio, el consumidor que adquiere más. ¿Cuál puede ser otro? A la derecha. ¿Qué pasa? Cuando tengo mayores que también, mayores ingresos, ¿sí? O sea, ¿por qué me he trasladado? Porque al mismo precio, entonces no importa que cueste 25, pues yo requiero comprar ahora 2 a ese precio. Otro, pues tengo mayores ingresos. Y el aumento del precio de los bienes mayores o complementarios. Ajá. Otra, como dice su maestra, vamos a suponer que pues yo tomaba café con leche, ¿no? Pero pues ahorita ya la leche está cara o no lo voy a tomar y entonces mi consumo a lo mejor del café aumenta o aumenta el consumo de té, por ejemplo, ¿no? Si esa fuera la curva del té, entonces como el precio del café está caro, entonces yo prefiero ahora consumir más té, entonces se tiende a incrementarse. Entonces, mayores precios aquí de los bienes. Primero, mayores ingresos. Mayores ingresos. Y entonces el otro es
incremento en el precio de los bienes complementarios, ¿sí? Complementarios o sustitutos también, o sustitutos. Como están más caros, entonces tiendo a consumir más de este. ¿Cuándo será el siguiente? ¿Cuándo será que mi curva de demanda venga hacia acá? Y ahí está. Que sea una curva de 2. Entonces esta tiende a disminuir. ¿Cuándo va a disminuir? ¿No? Ya vimos que disminuye, en este caso, básicamente, ¿por qué? Porque mis ingresos no son suficientes. Entonces, primero va a ser una disminución ¿de qué? Del ingreso. Y entonces, lo contrario ahora de lo que estábamos viendo, aquí, el incremento de los precios hace que yo demande más de esto. Ahora será entonces una disminución de los precios de los bienes complementarios y o sustitutos. Y también algo muy importante, por el cambio de los gustos y preferencias, ¿no? O sea, yo tengo el ingreso, quizá limitado, compro esto, como les platicaba hace rato, a lo mejor de los tenis o del chocolate, pero porque el gusto y preferencia hace que yo compre de otro producto, ¿no? Similar al mío, pero hay un desplazamiento de mi curva, ¿sí? De demanda. Bueno, ya vimos en este caso demanda. Ahora vamos a ver la oferta. La oferta, así como vimos demanda, oferta. Voy a tomar tantita agua, permítame. Ya tengo tu tarea, maestra. Entonces vamos a ver Oferta.